Damos gracias al Señor por estar nuevamente en la casa de oración. Hemos estado durante este tiempo ya leyendo el Evangelio de Marcos en forma sistemática, lo cual ha significado un tiempo de gran provecho para cada uno de nosotros, para todos, porque en él vamos aprendiendo el testimonio directo de un hombre, de Pedro. Pero no es el testimonio de Pedro, la vida de Pedro, sino que el hablar del Señor Jesús. Y nos va mostrando aspectos que son bastante, muchas veces olvidados, otras veces desconocidos, pero nos habla con toda la claridad de una persona que ha vivido directamente con el Maestro. Recordemos que Marcos, al ir escribiendo el relato de Pedro, es un relato directo también para nosotros. No es un relato que haya pasado de mano en mano y se haya desvirtuado en el tiempo, como muchos pretenden, sino que la Biblia nos habla en la providencia de Dios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo de una forma muy directa. Hablar de que Pedro esté dando testimonio del Señor significa que era un testigo directo de él, de su vida, de su ministerio, de los prodigios, de los milagros que el Señor hizo, de la enseñanza que el Señor daba de su vida. Por eso es interesante tener presente las lecturas que hemos tenido durante este último tiempo, de la última semana que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y nos llama la atención que conversábamos, platicábamos días atrás, nosotros culturalmente, a todos culturalmente se nos ha enseñado la Semana Santa, la entrada, el mundo romano lo celebra de esta manera, nosotros también recordamos la entrada triunfal del Señor Jesús, no hacemos ninguna fiesta en particular, pero sí lo tenemos muy presente la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, pero también tenemos el día Viernes Santo, Jueves Santo, etc. Pero entre medio, siempre, por lo menos a mí, yo pienso a ustedes también, ¿qué es lo que pasó en esos últimos días, esa última semana? Y es interesante ver cómo el Señor Jesús en esa semana, fue una semana muy intensa, una semana intensa dedicada a la enseñanza y de muchos consejos hacia la iglesia y de mucho aprendizaje hacia la iglesia. Vemos cómo el Señor ha tenido diálogos, una serie de diálogos, en el capítulo 11, 27, nos habla de los diálogos con lo que llamamos con las autoridades, con los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. También nos muestra a través de la enseñanza de la parábola, no solamente eran diálogos con ellos, sino que eran diálogos públicos. Es decir, que había mucha gente presenciando lo que estaba ocurriendo, no eran diálogos privados donde nadie más podía escuchar. También vemos en el capítulo 12-13 cómo el Señor enfrenta a los fariseos y a los herodianos. También habla con ellos. Después el 12-18 con los saduceos. Son judíos que no creen en la resurrección. Y vemos como el 12-28 nos habla de ese diálogo ya más privado, más íntimo, podríamos decir, con uno de los escribas, que no dice quién es, pero nos va mostrando la fuerza de la enseñanza del Señor en cada momento. Estos diálogos nos hacen pensar y recordar mucha enseñanza hacia la iglesia de hoy. Nosotros decimos que nos encontramos, vivimos situaciones que nos parecen únicas, porque las vivimos. Son únicas para mí, digamos. Son únicas para nosotros porque vemos la violencia, las desigualdades, el agnosticismo, el ateísmo, el amor por las culturas antiguas alejadas de la palabra, que nos desvían también del entendimiento bíblico, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, distintas cuales sean, y ahora el Señor nos va mostrando en estos diálogos quién es Él, quién es la autoridad, quién realmente es la autoridad sobre nosotros. Y nos va mostrando, por ejemplo, en el diálogo con las autoridades, con los sacerdotes, con los escribas, nos va mostrando, y los ancianos, aquellos que tenían el deber de cuidar del pueblo, habían descuidado su deber.
Señor les había mandado, les había puesto sobre sus hombros una responsabilidad de cuidar el rebaño, el pueblo de Israel, y ellos habían desobedecido. Recordemos la parábola de que aquí en mi Biblia aparecen los labradores malvados. Yo les decía a los arrendatarios malvados, porque uno piensa en los labradores bien lejitos, pero cuando somos arrendatarios nos muestra aquí no, algo más. Yo creo que habla más de el hechos, el arriendo, más que el labrador. Lo profundo de la enseñanza está en el arriendo, que uno no es dueño, pero sí debe cuidar que uno está arrendando. Hay una responsabilidad mayor. El labrador, aquí no está hablando sobre el labrador, está hablando sobre un contrato muy específico. Un hombre que plantó esa viña y que la cercó de vallado, la trabajó, la cultivó, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó. Ese es el hecho, la arrendó, la entregó a otros para que la administrasen, para que la cuidasen, para que la hiciesen producir. Y parece que el contrato era muy específico en el sentido que tenían que pagarle con los frutos de la viña. No había un arriendo con dinero, sino de frutos. Es decir, preocúpate de trabajarla y me pagas mi parte. Pero vemos cómo estos hombres mataron incluso al hijo. En el 12:13, la conversación, el diálogo con los fariseos, con una secta judía también, que se jactaban de vivir apartados del pecado, externos, pero cero, con ninguna misericordia, con cero misericordia hacia los pecadores, hacia los demás. Tú no eres fariseo, por lo tanto estás condenado. Y yo te condeno porque yo soy fariseo. Se colocaron en una posición de mayor altura que la que les correspondía. Y vemos como los herodianos, que eran los partidarios, un partido político de Herodes, que amaban la cultura griega. La cultura griega se opone a la cultura judía. La cultura griega es hedonista, vale decir, fijada en las apariencias, es una cultura en la cual la idolatría es la que lo guía. Es una cultura importante, sin lugar a dudas, para nosotros. Nosotros nos llamamos descendientes de la cultura greco-latina, pero eso es un concepto latino. Nuestro origen es una cultura cristiana basada en el Evangelio. Yo creo que ahí hay un tema de sintonía, algún día podemos conversar sobre eso, pero los herodianos amaban la cultura griega y eran judíos. Vemos como el 12:18 nos habla de los saduceos, que aquellos judíos que dicen que no hay resurrección. Estudian la palabra, se acercan a ella, pero no hay resurrección, dicen ellos. Vemos como en el capítulo 12:28 el diálogo privado con un escriba. Y ahí vemos cómo nos recuerda el Señor el mandamiento en el cual debemos de amar a Dios de todo corazón, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y a nosotros, y dice al prójimo como a ti mismo, como a uno mismo. Y la respuesta, más que todos los holocaustos. ¿Y qué le dice el Señor Jesús en el capítulo 12:34? No estás lejos del reino de Dios. Lo que el Señor nos está mostrando en estos diálogos son diálogos referidos al reino de Dios. En el reino de Dios hay un rey, hay un señor, hay un dueño. En el reino de Dios, lo importante es el Señor, la soberanía de Dios, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios está sobre el César, no está al lado ni abajo del César, está sobre el César. Esta enseñanza la veíamos respecto a nuestras opiniones políticas, ¿se recuerda? Uno debe respetar también las autoridades. No estoy obligado a pensar como mis autoridades, pero el Señor me dice en Romanos 12, Pablo está trayendo la enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios las ha puesto. ¿Acaso Dios es malo? ¿Acaso se equivocó Dios? ¿Acaso Dios, a propósito de lo que estábamos hablando, no saque el voto secreto? Pero Dios las puso. Nosotros, ¿cuál es nuestro deber?
Nuestro deber es dar a Dios lo que es de Dios, es orar, pedir al Señor que nos guíe, que nos dé paz, que nos enseñe, que nos muestre su voluntad. Es el reino de Dios. Con respecto a la resurrección, nos dice que hay resurrección, porque Dios no es un Dios de los muertos, sino que es un Dios de vivos. Usted y yo estamos vivos porque Dios sopló aliento de vida en nosotros. Sopló aliento de vida en esa figura de barro. En Edén sopló aliento de vida. Después dice la versión de 1909, se recuerda, muchas veces lo hemos mencionado, fue un alma viviente. No un ser viviente, que es menos que un alma viviente. Es una opinión también, por supuesto. Un alma viviente, espíritu, cuerpo, alma. Y ahora el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. Pero ahora, a partir del versículo 12:35 en adelante, comienza un relato distinto. Hay un pequeño giro. ¿Y por qué he dado esta vuelta? Para que poder ver cómo se produce este giro. Vemos cómo el Señor Jesús está enseñando. Ahora es el Señor, Marcos nos coloca en otro escenario. Ya no son diálogos, sino que a partir del 12:35 nos dice que está Jesús, ¿dónde? En el templo, en la casa del Padre, en la casa de Dios, en la casa de oración, el lugar que está consagrado para la honra y la gloria de Dios, un lugar especial. Y recordemos lo que ocurrió en el capítulo 11:17, cuando la casa de oración había sido hecha por los hombres, por los sacerdotes, escribas y fariseos, una casa de cueva de ladrones. Cueva de ladrones llama, porque ahí vemos como los hombres cambiaban dinero, era un verdadero mercado. Dios no es que esté en contra de los negocios, de las actividades comerciales, sino que en el lugar donde ellos iban a ganar dinero y a usufructuar del dinero y de la fe. ¿Recuerdan ustedes que botó las sillas de los que vendían palomas? ¿Qué tienen que ver las pobres palomas en todo esto? Mucho. Porque el Señor nos dice que la ofrenda del pobre, la ofrenda del que no tenía muchos recursos, eran las palomas. Entonces usted no se preocupe, muchas veces nos ocurre, hoy se me olvidó traer esto, pero lo soluciono. Pero parece que la costumbre ya del pueblo era, mira, vamos al templo, vamos a cumplir el rito, vamos a alabar a Dios, porque todos vamos, porque es la familia la que van los amigos y nos vamos a encontrar con Jacobo, con Isaac, con Abraham, con María nos vamos a encontrar y vamos a festejar como familia. Pero acá, y la ofrenda no importa, ya la compramos. No te preocupes, ya la compramos. Allá pagamos a Dios el precio de la ofrenda. Dios no quiere eso. Dios no quiere holocaustos vanos, ni sacrificios vanos. Quiere un corazón contrito y humillado, nos dice el profeta. Entonces, el entendimiento del reino de Dios es espiritual y es superior al mundo material. El año pasado, antepasado, estuvimos estudiando 1 Corintios, ¿se recuerdan? Los hermanos estaban leyendo, y el 1 Corintios nos dice aprender a tener esa visión espiritual, no la visión terrenal, sino una visión superior, la visión de Dios, la visión bíblica. Eso, ¿cómo se logra? Cuesta. Pero no viene porque a mí se me ocurrió un día, sino porque viene precisamente en el tiempo de reconocer el reino de Dios, de conocer a Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Viene por entender la enseñanza, la doctrina. Viene por la comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos no es algo secundario. Tiene que ser para nosotros algo principal, porque es la familia. Tengo mi familia carnal, mi familia sanguínea, más lejos, más cercano. Pero mi familia espiritual es esta. Y nos debemos los unos a los otros. No porque usted le venga a hacer un favor al pastor, o el pastor le venga a hacer un favor a usted. Porque esto no es cosa de favores. Es cosa que el pueblo se reúne y se congrega para honrar el nombre del Señor. Y lo hacemos con nuestras alabanzas, nuestras oraciones.
el abrazo, la comunión, el conversar, el dejarnos guiar, el apoyarnos y aprender mutuamente. Porque no todo lo que se me dice a mí me cae bien. Hay cosas que me tengo que contener. Pero en humildad pienso y digo, algo razón habrá. Algún motivo tendrán los hermanos. Y tenemos respuestas bíblicas ante nuestros problemas. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando fue tentado por Satanás, no dijo cualquier respuesta. No le dijo, córrete, Satanás, déjame a mí tranquilo, que yo no. Siempre tuvo una respuesta bíblica, considerando a Dios en primer lugar. Y ahora vemos que a partir del versículo 12:35, vimos la semana pasada cómo el Señor nos habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos habla de la unidad de la Biblia, nos habla de la organicidad de la Biblia. La organicidad de la Biblia, lo orgánico de la Biblia es que es todo un cuerpo. Usted no le puede arrancar hojas a la Biblia para decir, fundamentar una opinión. Significa que la Biblia es un todo. Significa que hay enseñanzas transversales. Significa que el Espíritu Santo estaba obrando ya en el corazón de David. El Señor Jesús reconoce la persona del Espíritu Santo. No es el pastor, no son los hermanos, sino que es el mismo, no son ni siquiera los apóstoles, sino que es el mismo Señor Jesucristo, quien dice, porque el versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, confirmando que la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirado. No son ideas de hombres, sino que es el Espíritu Santo el que inspiró a esos grandes hombres. Hombres de distintos tipos, de distintas naturalezas, distintos orígenes, fueron guiados para escribir la santa palabra. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas personas que dicen, no, el Antiguo Testamento ya no es necesario, ya tengo el Nuevo Testamento. Hay pastores, predicadores que dicen, no, yo predico solamente el Nuevo Testamento, porque eso es lo que Dios, vino el Señor Jesús, y de ahí para adelante comenzó la iglesia, y eso es un error profundo. También dicen eso, pero eso no es así. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hay una unidad, y esa unidad se llama Cristo. La predicación tiene que ser cristológica, la visión tiene que ser la de Cristo, no la de los hombres, no la de su espectáculo. Y ahora el Señor comienza en el versículo 38 diciendo lo siguiente, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, llaman las saturaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos da para leer su palabra. Le pido, Señor amado, sus cuidados y su dirección, Señor, en este momento. Que sea su palabra la que escuchemos, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Quita, Señor amado, todo error, toda equivocación, Señor, para que sea su voluntad, Señor, la que se escuche, y no ideas de un hombre. Guía, Señor amado, mis palabras, limpia mis labios de hombre pecador, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, es entregada a su pueblo, Señor. Ahora, Señor amado, le pedimos nuestros corazones para poder comprender y entender, Señor, adecuadamente su enseñanza. Gracias, Señor bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Guardaos de los escribas. En las iglesias hay un fenómeno, no sé si lo compartirán conmigo, que siempre vemos a los fariseos, no estoy defendiendo por favor a ningún fariseo, pero siempre atacamos a los fariseos. Incluso la mejor manera que tenemos de atacar a los hermanos, tú eres un fariseo, tú eres una farisea, y tú también. Pareciera que los fariseos enfocamos nuestra visión en los fariseos, pero como hemos visto, el Señor Jesús nos muestra una playa, muestra un abanico, mejor dicho, grande de situaciones de personas que también conviven dentro de las iglesias. Los herodianos conviven dentro de las iglesias. No me gusta esto, tenemos que modernizarnos, tenemos que colocar otras cosas. Es que yo lo he visto en la iglesia al lado,
Otros dicen los fariseos mismos, que son una secta, que se jactan de ser virtuosos, que condenan al que no es fariseo, que tienen muchos prosélitos y que eran enemigos del Señor. Y el Señor Jesús le dice, cuidado de los fariseos, del veneno de los fariseos. Y ahora nos habla también de los escribas. Guardaos de los escribas, cuídense de ellos. ¿Y quiénes son los escribas? Entonces uno debe pensar. Los escribas eran hombres estudiosos de la palabra del Señor, muy estudiosos. Era una suerte de secta dentro del sacerdocio. Eran extremadamente doctrinales y condenaban a aquel que no compartía con ellos su opinión o su visión del Antiguo Testamento, llamemos, para poder comprender el contexto. Pero ellos tenían, dice el Señor Jesús, algo. Dice características de ellos, que les gusta andar, dice, con largas ropas, pomposas, eso significa largas ropas, pomposos, que la ropa nos distingue. Las personas, de hecho, por eso las marcas se venden tanto. Las personas buscan a veces las marcas. Si esta marca es Adidas, es buena. Y si no es Adidas, no es buena. Soy mejor porque tengo Adidas o tengo Puma, no sé, estoy hablando de marcas cualquiera. Mío no es Adidas. ¿Ah? ¿Se polo? No, no, no. No, no, vele la marca. No, las personas a veces, eso se llama en economía en efecto snob. Snob, demostrarse. Si tú tienes la marca Polo, por ejemplo, eres mejor que el otro. O tú eres mejor, eres exitoso. El mundo nos juzga si somos exitosos o no por lo que tenemos. Y ese es un error. Pero los escribas, en su conocimiento, en su entendimiento del mundo, hacían eso mismo. Se mostraban con grandes ropas, pomposas, ostentosas. Les gustaba, dice, aman las satulaciones en las plazas. Les gusta que le anden saludando. Voy caminando y miren cómo me saludan, que soy conocido, famoso, fama, ¿no es cierto? Hoy en día aparezco muchas veces en TikTok, tengo muchos seguidores, no sé, en TikTok, no sé, Instagram, no sé, en Facebook, no sé. Las personas se andan calificando por el número de seguidores. Yo no tengo ni un seguidor, así que no me sigan. Pero personas buscan eso. Y se les paga por eso también. Que necesitan de seguidores. ¿Qué es lo que muestran? Que hablan cosas simpáticas, chistes, o que tienen bonito cuerpo, o que son encachaditos o encachaditas, o que tienen algo que mostrar o algo que ostentar. También estos hombres, sabedores de la palabra, dicen que buscan y aman las primeras sillas de la sinagoga, las primeras sillas en el templo. Por favor, cuando yo me siente ahí, no piensen eso, lo hago por la ventana, digamos. Pero ellos aman sentarse. ¿Por qué será la primera fila? Prestigio. El prestigio. El Señor Jesús nos enseña que nosotros no debemos de amar el prestigio. Si te invitan a cenar, no corras a ubicarte. Espera a que te ubiquen. No suceda que venga el dueño de casa y te diga que ese puesto está reservado para otro y termines en el último asiento. Hombre, no sé, es vergonzoso. Quizás nadie se da cuenta, uno se da cuenta nomás porque uno corrió por ocupar ese puesto. También nos dice que en las cenas le gusta sentarse en el lugar exclusivo. Está en la mesa reservada. Los novios normalmente tienen una mesa reservada, o sea, en los matrimonios. Y todos se juntan alrededor de la mesa. Pero en la mesa de los novios están los padres, están las personas cercanas, pero no todos estamos. Yo no puedo ir al lado del novio y decirle a la novia, oye, correte, voy a sentarme yo acá. Esperamos el lugar que nos corresponde. Pero ellos esperaban el mejor lugar en la cena, en las reuniones sociales. También
devoran las casas de las viudas. Y esto es raro. ¿Qué es lo que significa devorar las casas de las viudas? No es que se las coman a las viudas, sino que el patrimonio que tienen las viudas, ellos se aprovechan. Se aprovechaban, se lo quitaban. Se hacían ellos ricos y las viudas pobres. ¿Por qué el Señor dirá esto? Porque las viudas se ven como se ven y son personas débiles. Porque han perdido al varón, han perdido el sustento, están pasando por un problema de dificultad emocional y ellos aparecen y se comen el patrimonio. Y lo hacen por pretexto, y también por pretexto hacen largas oraciones. Aquí el Señor no está diciendo que no hay que orar. Es un error, hermanos amados, como algunos dicen, yo no sé orar, perdón lo que voy a decir, no estoy acostumbrado, no me nace. No está diciendo eso el Señor. El Señor dice que nos enseña en la oración del Padre Nuestro que debemos de orar en privado y también en oraciones públicas. Pero estos hombres, sus oraciones eran falsas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Señor les dice, y estos recibirán mayor condenación, porque se están aprovechando del necesitado, se están aprovechando del menesteroso, están aprovechándose de Dios, se están aprovechando la enseñanza de la doctrina. Y por eso, volvamos al versículo 38, y les decía, en su doctrina. No es la doctrina de ellos, sino de la de Jesús. ¿Y cuál es la doctrina del Señor Jesús? La del arrepentimiento, la de la confesión de los pecados. Cristo ahora no está hablando del reino de Dios, sino que ahora ha comenzado a hablar de sí mismo. Cristo ahora ha comenzado a hablar de sí mismo y a mostrarnos cuál es la verdadera doctrina y a colocar a los apóstoles, que en ese momento no entendían, no lograban saber de quién estaba hablando, y lo conocieron como los caminantes, los viajeros de Emaús, al momento de partir el pan, cuando Cristo había resucitado. Los apóstoles no sabían, no lograban entender, dimensionar el misterio del Señor Jesucristo, toda la trascendencia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, de poder comprender que es Rey y Señor y Salvador. Ahora el Señor está hablando y nos coloca a nosotros, cuidado con los escribas. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Hechos? Hechos en el capítulo 2, dice en el versículo 38, dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Y el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es algo totalmente opuesto. ¿Se dan cuenta? Los cristianos no se congregaban para ostentar de que sabían de la palabra, no se congregaban para ostentar de sus ropajes, no se reunían ni se congregaban para hablar de sí mismos, no se reunían para aprovecharse de los pobres y los necesitados, sino que nos dice en Hechos 2:42 que ellos, habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, perseveraban en ¿qué? La doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Cristo, que Cristo murió y resucitó al tercer día, que murió por mis pecados, que son perdonados mis pecados, que soy santificado en el Señor, que soy justificado en el Señor, y por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, soy salvo. En la comunión unos con otros. Cuando yo me siento en la primera fila, cuando yo corro a sentarme en lugares especiales, estoy ignorando a otros. Estoy diciendo yo soy mejor que tú. Pero ahora, ¿cuál es el énfasis de la iglesia? Es lo mismo que el Señor Jesús ha enseñado en positivo. La comunión de los unos con los otros. Y en la iglesia, mis amados hermanos, no hay mejores, no hay más ricos, no hay más pobres. Somos iguales. Y cuando votamos, por ejemplo, en nuestras reuniones congregacionales, a nadie se le va a preguntar cuánto es lo que usted gana
para poder votar. El pastor y los hermanos son sacerdotes. El pastor no es alguien exclusivo, ahora está parado porque está en un lugar de privilegio para entregar la palabra, pero es su nombre. No es el santo patrono. No necesita que los hermanos se arrodillen ante él. Su deber es estudiar y para entregar mejores pastos a los hermanos. Es el deber del pastorado, de cuidar a los hermanos, de entregar la doctrina. Pero la sana doctrina no es la que se le ocurre al pastor. No entregar la doctrina de los testimonios personales. Es para eso están las conversaciones en otros momentos. En el púlpito se enseña la palabra. Somos iguales frente al Señor. No hay más ricos, no hay más pobres. No hay distinción de los hermanos y las hermanas. Cumplimos roles distintos, es cierto, pero nos atenemos a la doctrina de la salvación, en el partimiento del pan, en la Santa Cena. Participamos de los sacramentos, del bautismo y la Santa Cena. Ahí están señalados los dos sacramentos del bautismo y la Santa Cena, el partimiento del pan. Y también en las oraciones. Nada más opuesto a lo que hacían los escribas. También en el libro de Hebreos, delante nuestro hermano lo mencionaba, el capítulo 3:11 nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva, dice, a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Enseñar. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Lo que se me ocurra? Podríamos hablar de los viajes, muchos viajes interplanetarios, hermano Nelson, a mí nos gusta Star Trek, podríamos estar hablando de Star Trek. Pero no se enseña en el púlpito Star Trek. Se enseña la palabra de Dios. No se habla de los temas, de temas contingentes. No porque el pastor no tenga una opinión, no porque la iglesia no tenga una opinión, sino porque es la palabra de Dios la que tiene que ser enseñada. Pablo también, a Timoteo, segunda Timoteo, les dice, le aconseja a Pablo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Recién nuestro hermano nos decía la convicción. Estar persuadido significa estar convencido. ¿De quién has aprendido? De lo que has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. En ese tiempo todavía no estaba formado el Nuevo Testamento. Entonces la mención de Pablo a las Sagradas Escrituras, ¿a quién es? Al Antiguo Testamento. Volvemos al mismo principio. Las cuales te pueden hacer, dice, sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Usted y yo somos merecedores de la condena, pero vivimos en la gracia. Y no porque nosotros se nos haya ocurrido, sino porque podemos ver el sacrificio y comprender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los antiguos lo veían como algo lejano. Nosotros lo vemos como una realidad concreta en nuestras vidas. Pablo nos dirá a Timoteo, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Entonces ya no es la enseñanza de los hombres, sino es la enseñanza de la palabra. Y veamos lo que nos dice la palabra, volviendo a Marcos, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Guardaos de los escritos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo nos guardamos de los escritos? ¿Cómo nos vamos a guardar de los escritos? Veíamos la semana pasada el Salmo 110, que nos dice lo siguiente el Salmo 110. Salmo 110, versículo 2. Lo estoy buscando para leerlo claramente.
Dice lo siguiente. 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus pies a tus enemigos por estrados de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder y domina en medio de tus enemigos. Y el Salmo 119, en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón le he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en Proverbios, capítulo 4, nos dirá lo siguiente. Hijo mío, recibe mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo esto, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia de su voz, y como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El versículo 7 de Proverbios dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Esa es la doctrina, es la Biblia, la palabra transformadora, es la que nos protege, dice Proverbios, es la que nos guarda porque nos muestra el carácter de Cristo, es aquella que nos protege del enemigo, es aquella que Marcos aconseja a Timoteo, que el Señor y nos aconseja a nosotros, es aquella que Pedro está también hablando de cuidado de la grey, cuidando de la grey que Dios ha puesto en sus hombros, no para opresión, estoy traduciendo, sino para cuidado. Hermanos amados, el Señor Jesús está anticipando el carácter de sus siervos. Esa es la iglesia. No es una reunión de amigos, es mucho más. Es la reunión de los hermanos, es la reunión de la familia. Aquí tengo amigos, pero antes que ellos son mis amigos. Para eso es la iglesia, para aprender y conocer de la voluntad de Cristo, el Salvador. El libro de Hechos, para concluir, nos dice el apóstol Pablo, dice el versículo 20 y 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres para que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Ese es el deber del cristiano. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo a los hermanos. Cuídense de los escribas. Cuídense de ellos. Preocúpense de la doctrina, de la enseñanza, de la Biblia. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿No es cuidarse eso? La iglesia, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, el autor de Hebreos, todos toman la enseñanza del Señor Jesús. Y la enseñanza del Señor Jesús es la enseñanza del Antiguo Testamento, en la cual todo mira a Cristo, todo mira al Señor. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor nos proteja, nos cuide como iglesia, como pueblo. Y este no es, perdón la expresión muy fea, este no es un candadito cerradito, nadie más juega. Esta es la iglesia del Señor y es abierta. Y lo que el Señor le habla en su corazón, lo que el Señor ha puesto en su corazón, es para que usted también dé testimonio de él. Que el Señor nos bendiga. Oremos.
Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su cuidado, por este tiempo especial que usted nos da, Señor, para honrar y alabar su santo nombre. Gracias, Señor, porque por su palabra, Señor, palabra transformadora, Señor, usted nos muestra, Señor, el carácter de nuestro Señor Jesucristo y de su pueblo, Señor. Señor amado, cuide a la iglesia, a nuestra iglesia. Cuide nuestros labios, Señor. Enséñanos de prudencia, Señor. Que nuestras respuestas sean bíblicas, Señor, y no ideas de un hombre, Señor. Que nuestra defensa, Señor, del Evangelio, Señor, sea en tu nombre, Señor. Padre bueno, Señor amado, cuide, Señor, a su pueblo, le pedimos. Cuidando la doctrina y la enseñanza, Señor. Enséñanos a conocer cada día más de su voluntad, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga.